unas consideraciones acerca del dominio inglés en la India. Atención, Así que hay una cosa difícil y es concebir la existencia de un imperio moral, o, por decirlo así, de un progresismo imperial, ¿no? Algunos dicen que eso fue lo que se impuso en la India durante algún período de la ocupación inglesa. Vamos a dar ciertos datos, sin olvidar que todo lo que puede entenderse como un gesto virtuoso o civilizador por parte de los invasores fue producto subsidiario de unos intereses que eran estrictamente económicos. Es decir, por ahí es cierto que los ingleses respetaban lo que hoy llamamos el Estado de Derecho, pero quizá no tanto por un afán de ganar el cielo, sino porque resultaba conveniente. Pongo un ejemplo drástico. La esclavitud es abolida en la Inglaterra, especialmente, y también en todos los países industriales, cuando dejó de ser negocio. Cuando ya era más conveniente pagar sueldos de hambre que mantener a un esclavo. Entonces empezaron a abolirse las esclavitudes en las distintas naciones. Pero especialmente sucedió esto en las naciones industriales, en las naciones comerciantes, que se pusieron liberales cuando le resultó un buen negocio. Algo así es lo que sucedió en la India. Pero vamos a contarlo. Todos hemos oído hablar de la East Indian Company, que era la compañía de Indias, y ahí se desplegaron los negocios en la India, y en Inglaterra, al mismo tiempo que esto ocurría, ya al principio del siglo XIX, se manifestaban con fuerza ideas y sentimientos sobre la justicia. Se vivía una especie de revolución progresista que se producía al reformar el derecho penal, al liberalizar el comercio, al introducir la educación masiva, al realizar algunas mejoras munícipes, pienso en la pavimentación, en la iluminación, que desde luego elevaban el nivel de vida de los que no eran ricos. Esto fue muy fuerte, esta clase de progreso fue muy fuerte, y la idea de darle a ese progreso un contenido moralizador también fue muy fuerte. Y duró todo el siglo XIX, diría yo, y más también. Los espiritistas, mira a dónde me voy, los espiritistas que se pusieron de moda en el último cuarto del siglo XIX, describían, entraban en contacto con espíritus, con muertos, que al describir el más allá, para decir que era un lugar agradable, lo pavimentaban, lo iluminaban y lo urbanizaban. Y lo dotaban de mejoras y de cosas que hacían felices a los burgueses de raza sajona. El cielo era un cielo burgués de raza sajona. Bueno, esta era la onda que curtía la Inglaterra que estaba en la India. Los jóvenes enviados a la India con preceptos iluministas, bueno, desde luego se encontraban con una sociedad que estaba hundida en la sordidez, en la apatía, con gobernantes que eran en algunos casos indiferentes al bienestar de sus súbditos, cuando no activamente crueles y agresivos. Entonces el ansia que tenían estos ingleses de reformar esas iniquidades era constante. Y para eso, ¿en qué pensaron? Desde luego, en la imposición de autoridades británicas por encima de los príncipes nativos para establecer un Estado de Derecho. Llegaban los tipos y decían, mirá el gobernante que tienen esto, todos tiranos, medio locos, qué sé yo, gobernemos nosotros. Y ahí un ejemplo típico del reformador británico es Mount Stuart Elphinstone, que llegó a la India en 1795 y fue ascendiendo en la administración. Tipo que llevaba unos diarios, querido diario, no sé qué, ¿no? Un hombre muy estudioso, metódico, que tenía la idea de que cada día servía para, como usted, ¿no? Servía para mejorar su propia persona y la vida de todos los que lo rodeaban. Decía Elphinstone, nos levantamos a las 4 de la mañana y leemos a Platón hasta que es hora de salir a cabalgar.
A veces leemos al regreso, alrededor de las 7. Leemos en general un poco de Jenofonte. Luego viene el trabajo y al atardecer toca la lectura de Tácito y los libros de la Revolución Francesa. Gran parte de la India central estaba gobernada, nominalmente, por Rajas, pero en realidad era regida por los ministros de estos ñatos, que se llamaban Peshwas, que eran quizá dueños de bandas militares irregulares, tipos muy crueles por lo general. Elphinstone tenía que supervisar a esos personajes y, según decía, se sentía frustrado constantemente por la maldad de esos tipos y los daños que provocaban en sus súbditos. Un ejemplo. El más importante de los Peshwas era, allá por 1810, Bajir Rao. Bajir Rao tenía la costumbre de castigar a los enemigos haciéndolos pisar por elefantes. Buenas tardes. Usted, mi enemigo, como norte, ¿no? Viene una cosa un poco, digamos, difícil, ¿no? Convencer al elefante que Convencer al elefante que lo pisara, al tipo, porque se necesita una cierta crueldad o indiferencia por parte del mencionado paquidermo. Como quiera que sea, los ingleses intervinieron y prohibieron aquellos castigos. Pero el Peshwa, el Bajir Rao, según se dijo, continuaba siendo un gobernante muy inapropiado. En 1817 los británicos movilizaron un ejército de 120.000 hombres para deponerlo a Bajir Rao. Bajir Rao se rindió, fue exiliado, sus mercenarios fueron desarmados. Chitu, que era jefe de otra banda, la más malvada de las bandas pindaris, que eran se refugió en la jungla, el secuaz, ¿no?, de Bajir Rao, y terminó devorado por un tigre. Por un tigre. Elphinstone fue designado comisionado exclusivo del territorio conquistado y se le permitió crear un gobierno, ahora sí vale la palabra, moderno. Veo que la gente sigue usando la palabra moderno como si quisiera decir nuevo. Sí. Bien. Y como con una carga también positiva. Con una carga positiva, exactamente. Había destruido un sistema medieval, el Elphinstone, que estaba basado en el feudalismo, que había llegado en la India hasta el siglo XIX. Este tipo de poder basado en príncipes tiranos no apareció nunca más. Cuando reapareció el poder indio después de la dominación inglesa, ya adoptó la forma de los políticos profesionales, muchos de los cuales habían estudiado en Londres. El concepto de imperio moral en la India, es decir, el dominio británico que se justifica por mejorar la suerte de los pobladores comunes, empezó con fuerza allá por 1820 y llegó a ser un fenómeno especialmente acentuado cuando Lord William Bentinck fue gobernador general en 1828. Muy bien, los tipos aceptaban la religión, las costumbres, las cosquillas de la gente, las tradiciones, con dos salvedades. Primera, no podían permitir que impidieran los cambios necesarios para el progreso, para asegurar una mejor vida, ¿no? Y tampoco se podía tolerar si se oponían a instintos humanitarios fundamentales, como por ejemplo los tipos hacían pisar a los enemigos por elefantes. Y ahí empezaron a abolir algunas prácticas religiosas muy crueles. Por ejemplo, el ofrecimiento de niños como sacrificio al río Ganges, al río sagrado. Prohibido los sacrificios. Muy bien. También se opusieron a la práctica del suti, de la que hemos hablado aquí, aquella que inducía a la muerte de la viuda de los nobles que morían. Cuando te morías, chao, tu viuda a la pira. Y como existía la poligamia, por ahí vos tenías unas cuantas viudas, te morías, chao, todas las viudas a la fogata con vos. Bueno, eso fue prohibido, lo cual desde luego fue muy impopular. Bueno, muy bien. Dice, tengo el decreto aquí, lo trajo. La copia del decreto. La práctica del suti o la costumbre de quemar o enterrar vivas a las viudas de los hindúes es ilegal y castigada por los tribunales penales.
El último caso de Sutti, muy atrasado, en general ya en el siglo XIX desapareció, pero el último fue en 1947. Después de la independencia hubo como un revival de algunas costumbres, entre ellas esta. También fue prohibido un sacrificio de personas que se hacían a los dioses de la fertilidad en Orissa. Cuando venía medio la sequía o no crecían las cosas, chao. Se cargaban 4 o 5 para que a ver si los dioses hacían germinar el poroto. Y también empezaron a hacerse esfuerzos para terminar con los thugs, de los cuales hemos hablado muchísimas veces aquí. Aquellos asesinos rituales que estrangulaban con un hilo como gesto de devoción por la diosa llamada Kali, aquella de los muchos brazos, llamada Kali, y también Parvati, y también la negra. Cuando en la India vos decís la negra, es Kali, es la diosa Kali. Y los thugs asesinaban como forma de mostrar su devoción. Andaban por los caminos, y asesinaban con un hilo de seda. Ahora bien, los ingleses persiguieron a los thugs, y algunos historiadores indios actuales han dicho que no existían los thugs, que los asaltos con asesinato en los caminos eran productos de la anarquía, y eran bandas de pindaris, de majaratas, que detestaban a los ingleses y te mataban, pero que no tenían ninguna devoción a la diosa Kali. Dicen que el hecho de que los ingleses los presentaran de ese modo era para eludir la responsabilidad que tenían en la aparición de estas bandas. Según este argumento, todas las confesiones, miles de confesiones del TUS, fueron intervenciones intencionadas, y que el famoso William Sleeman, el policía que llevó a más de 1.500 thugs ante la justicia, era un mentiroso, fabricante de pruebas a escala colosal. El caso es que los thugs dejaron de existir y el viaje en los caminos indios se convirtió en una experiencia segura. Todo eso hicieron los ingleses. Ese era el género del imperialismo liberal. Sin embargo, esto fue especialmente en el siglo XIX. Ya después, incluso ya durante el reinado de Victoria, empezaron a mostrar un poco las uñas. Y recuérdese lo que pasaba con las hilanderas de la India, a las que mutilaban para que no compitieran ventajosamente con los tejidos ingleses. Esto es lo que tengo que decir. Por más detestable que le parezca a uno el imperialismo, los ingleses tuvieron siempre la precaución de recubrirlo, no como un disimulo, sino que ellos mismos estaban acostumbrados a vivir con lo que se llama un Estado de Derecho. ¿Qué quiere decir el Estado de Derecho? Hay leyes. Y diré algo que dijo Ho Chi Minh, alguien que no era amigo de los ingleses, por cierto. Ho Chi Minh, famosamente, el líder de la guerra contra los Estados Unidos en Vietnam. Y hablaban de Gandhi. Hablaremos algún día de Gandhi. Doy un dato gracioso del Mahatma. No se ha escrito tanto sobre ninguna otra persona, porque tenía el Mahatma unos escribientes que registraban minuto tras minuto todo lo que hacía y todo lo que decía. El resultado de ese trabajo de esos amanuenses quedó un corpus como para escribir 20 veces la misma biografía. Tenía unos evangelistas absolutamente precisos y minuciosos. Una biografía en tiempo real. En tiempo real. Sí, biografía de la que según... Ya le voy a decir cómo se llama este tipo ahora. Bueno, según se dice, y después le voy a decir quién lo dice, aparece una preocupación constante del Mahatma y un tema de conversación constante, que es
la digestión. Enseguida, al saludarte, preguntaba cómo habías exonerado tus intestinos en las últimas 24 horas. Y él mismo daba cuenta de cómo le funcionaba el aparato digestivo. Qué rico. Increíble, ¿no? Bueno, y algún día hablaremos de eso. Solo en una biografía en tiempo real puede aparecer ese dato. Ese ¿no? dato solamente puede aparecer en una biografía en tiempo real. Bueno, Ho Chi Minh, volvamos al Estado de Derecho de los ingleses, refiriéndose al Mahatma Gandhi, que famosamente tuvo una relación con los ingleses de enfrentamiento constante. Recuérdese que se sentaba en el suelo, se hacía encarcelar, pero ese trabajo de no violencia que ejercía Gandhi solamente era posible ante un enemigo que respetaba la ley. Y lo que dijo Ho Chi Minh fue esto: a Stalin le hubiera durado una semana. Extraordinario, extraordinario. Muy bien, discúlpeme esta charla un poco política que hemos tenido hoy acerca de nuestros amigos los ingleses y acerca del imperialismo, así se llama, ¿qué quiere que le haga? Sí. Ellos mismos le llamaban el imperio, así que bueno, hemos ido a la discoteca y hemos hablado con el discotecario, que dice, tiene razón, dice, aquí lo que hay que hacer. Creyó que yo estaba hablando de política, lo cual era cierto, y empezó a decir un montón de cosas, que habría que esto y el otro. Pero, ¿a qué se refería? Se refería siempre a personas que a él le molestaban y que había que desalojar del país y, si fuera necesario, de este mundo. Ah, bien. Por ejemplo, me habló de un cuñado. Siempre está con el cuñado, déjelo. Qué mala suerte tiene con el cuñado del discotecario. Bueno, pero se entusiasmó muchísimo este hombre con los Tugs y con la diosa Parvati, que no era mala, los malos eran los Tugs. De todos modos, un poco de sed de sangre debía tener la diosa para admitir esa clase de homenajes, ¿no? Y entonces me dio un disco que también homenajea a esta diosa y que se llama naturalmente La Negra. Y La Negra es un vals de Lauro, del famoso compositor venezolano Antonio Lauro, compositor de valses y de temas guitarrísticos, que escucharemos en la versión del guitarrista Adam Hoffman. Y que se llama, este vals se llama, brevísimo vals, como todos los valses de Lauro, se llama La Negra, seguramente en homenaje a Kali, a Parvati, la diosa inspiradora de los Tugs.